Bueno, el presidente actual, y eso lo decía antes de que cualquiera ganara, que el gobierno que llegara al poder a partir de este 7 de agosto iba a ser el gobierno más difícil en la historia de Colombia reciente, eh, inclusive más difícil de lo que le correspondió al presidente Álvaro Uribe en el año 2002, porque va a encontrar varias cosas que en el año 2002 sí tenía el presidente Uribe. No hay plata, tenemos un déficit fiscal altísimo, no hay plata para fortalecer nada. Va a haber reducción del presupuesto, sobre todo el presupuesto de inversión y algunas cosas de funcionamiento, y eso desde luego debilita también y seguramente apostará a que no haya recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. No va a haber plan Colombia. No hay plan Colombia, ni va a haber plan Colombia, que en ese momento había el apoyo económico en equipos estratégico del gobierno norteamericano. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de quienique.com. Hoy me encuentro acá con Hugo Acero, él es exsecretario de Seguridad. Muy buenos días, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, afortunadamente, y gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar este espacio. Y bueno, el tema del que quiero conversar hoy con usted es el anuncio del presidente electo de crear bloques de defensa de seguridad urbana. Este es un anuncio que ha generado debate. Por un lado, algunos alcaldes salieron a respaldarlo, pero por otro lado también ha habido sectores que han manifestado su preocupación sobre esta propuesta. ¿Qué opinión le merece a usted este anuncio de los bloques de seguridad? Bueno, lo primero fue un anuncio en donde solamente aparecía el titular, bloques de seguridad urbana, para trabajar con los alcaldes, eso fue. Lo segundo es que ya el ministro designado por el presidente electo, el ministro de Defensa, habló de que se parecían mucho a lo que eran los bloques de búsqueda que se desarrollaron durante los años 90 en contra del cartel de Medellín y particularmente del cartel, del cartel de Pablo Escobar. Eh, y pues parece que tiene un componente más militar, policial, que desde luego se debe ampliar a los temas de justicia. Ojalá allí participara también la fiscalía, pero que no solamente se quedara en esa unidad de reacción de mano dura, sino que desde luego tuviera otros componentes, dadas las características del delito que tenemos en Colombia. Hoy no tenemos un conflicto armado de origen político, sino tenemos muchas mafias nacionales y transnacionales operando en Colombia, y eso requiere una mirada mucho más integral que solo acción militar y policial. De acuerdo con eso, por ejemplo, el presidente Petro afirmó en un trino que el problema de seguridad de Colombia ahorita no es la delincuencia común, sino la existencia de grupos armados. Esta propuesta de los bloques de seguridad, así como la hemos venido conociendo, que no tenemos todavía todos los detalles, realmente, ¿qué tanto puede responder a las necesidades de seguridad actual del país? Esa es otra consideración que hay que tener en cuenta. Digamos, Colombia tiene, pues, digamos, distintos conflictos, básicamente con organizaciones criminales, lo que es el ELN, lo que es las disidencias y estructuras criminales dedicadas, todas ellas, incluida el ELN, que es el último reducto guerrillero que queda, todas ellas dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, todo lo que sea renta, pues desde luego de mucha riqueza, ahí están estas organizaciones criminales. Y entonces, desde el punto de vista territorial, también hay características diferentes. También es distinta la inseguridad urbana, a pesar de que está mediada también por este crimen organizado nacional y transnacional, a lo que está sucediendo en las áreas rurales o en las zonas donde se está explotando, por ejemplo, oro o el tema de la cocaína, en el tema del narcotráfico. Entonces, esas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Una sola estrategia no soluciona, digamos, el problema. Y esas estrategias, cualquiera que sea y en los territorios en que se da, debe ser de manera integral y con la amplia participación de las autoridades locales, que son los alcaldes y los gobernadores, pero también desde luego de las comunidades. En Colombia hemos tenido antecedentes de estos bloques de seguridad y cómo han funcionado. ¿Realmente sí han dado resultados? En el caso del bloque de seguridad, del bloque de búsqueda más bien,
contra el cartel de Medellín y especialmente contra Pablo Escobar y sus secuaces en los años 90, pues fue una unidad policial que se organizó precisamente para enfrentar, para dar con el paradero de Pablo Escobar y algunos de sus dirigidos, digamos, desde el punto de vista del cartel de Medellín. Dio muy buen resultado, primero porque eran unidades profesionales vinculadas a una acción de inteligencia muy fuerte con el apoyo de los Estados Unidos, y desde luego eso dio buenos resultados, pero también tuvo sus defectos porque hubo alianzas, según se dice, para la época con algunas organizaciones criminales para acabar con el cartel de Medellín. Precisamente sobre este tema se han levantado algunas alertas porque hay sectores que creen que este anuncio puede estar relacionado o puede conllevar que vuelvan a resurgir algunos fenómenos como por ejemplo el paramilitarismo o tomarse la justicia por mano propia. Realmente, ¿qué tan viable es que esto pueda llegar a ocurrir? Bueno, tenemos un Estado, y hablo del Estado, no hablo del gobierno, tenemos un Estado que tiene unas instituciones fuertes, y en esto quiero destacar, digamos, el profesionalismo y digamos, la fortaleza que tiene nuestra fuerza pública, en el caso de fuerzas militares, pero también de la policía. Tenemos una justicia también con un nivel de independencia, pero también con un profesionalismo alto. Y esto, desde luego, son controles que evitarían que eso suceda, pero los riesgos están. Los riesgos están y hay que llamar la atención para que efectivamente el nuevo gobierno, en todas sus políticas, particularmente en las políticas de seguridad, defensa y justicia, se mueva en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos y desde luego trabajando en el marco de la Constitución y la ley. Uno esperaría que avancemos hacia allá y que no retornemos a esas épocas oscuras del paramilitarismo, de las convivir y de los grupos guerrilleros armados y de otra serie de organizaciones criminales que desde luego Colombia no han desaparecido algunas de ellas, se han convertido en organizaciones criminales nacionales y transnacionales organizadas, pero que desde luego han disminuido sobre todo esas tendencias de hacer las cosas por fuera del marco del Estado de Derecho. El presidente electo habló de presentar un decreto el 7 de agosto para poder facultar este bloque de búsqueda o bloque de defensa de seguridad urbana. ¿Realmente es necesario contar con un decreto o con el marco legal actual ya se podría gestionar esta estrategia? Yo digo que el marco legal actual permite realizar acciones legítimas por parte del Estado, y eso lo da la Constitución y lo da las leyes. Desde luego, algunos abogados siempre piensan que reformando la Constitución, reformando las leyes y aplicando leyes más estrictas se logra la seguridad, y eso no ha sido así. Colombia tiene suficientes elementos legales y constitucionales que le permitirían enfrentar el crimen organizado nacional y transnacional. Seguramente hay que hacer ajustes desde el punto de vista de justicia, mirar el tema de la reincidencia, mirar el tema del crimen organizado nacional y transnacional, mirar las alianzas estratégicas que hay que tener con otros países. Y seguramente hay que hacer algunas modificaciones importantes desde el punto de vista legal, pero eso se demora en el Congreso. Pero con lo que hay actualmente hoy, o sea, con lo que hay hoy, es posible realmente comenzar a desarrollar acciones en contra del crimen nacional, del crimen organizado nacional y transnacional, que es lo que está operando en Colombia y en la región. Por eso también se requieren alianzas estratégicas con países como Ecuador, Perú, México, países centroamericanos, inclusive Venezuela, a pesar del problema antidemocrático que allí se viene desarrollando desde hace varios años. Desde su experiencia trabajando en el sector seguridad, ¿cuáles son realmente las principales problemáticas en este sector que tiene el país en este momento? Bueno, el presidente actual, y eso lo decía antes de que cualquiera ganara, que el gobierno que llegara al poder a partir de este 7 de agosto iba a ser el gobierno más difícil en la historia de Colombia reciente.
eh, inclusive más difícil de lo que le correspondió al presidente Álvaro Uribe en el año 2002, porque va a encontrar varias cosas que, que en el año 2002 sí tenía el presidente Uribe. No hay plata, tenemos un déficit fiscal altísimo, no hay plata para fortalecer nada. Va a haber reducción del presupuesto, sobre todo el presupuesto de inversión y algunas cosas de funcionamiento, y eso desde luego debilita también y seguramente apostará a que no haya recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. No va a haber plan Colombia. No hay plan Colombia, ni va a haber plan Colombia, que en ese momento había el apoyo económico en equipos estratégico del gobierno norteamericano. Seguramente podemos tener un plan de Colombia con Estados Unidos a través del marco del escudo de las Américas, pero sin financiación, como sucedió con el Plan Colombia. Tenemos una inteligencia desbaratada, la inteligencia estratégica del Estado y estratégica. Desafortunadamente este gobierno debilitó y convirtió la inteligencia también en instrumento político, y ese ha sido un error importantísimo. O sea, tenemos una inteligencia desbaratada, tenemos una institucionalidad en términos de la fuerza pública también, digamos, casi que también desbaratada, porque se sacaron cerca de 92 generales y almirantes de las fuerzas, que eso es mucha experiencia y mucho conocimiento echado a la calle que se dio durante este gobierno. Hay cierta desmotivación, y el país está completamente dividido. En el año 2012 el país estaba completamente unido en que había que acabar sobre todo con las FARC y con los paramilitares, y en eso Colombia no dudaba en el año 2002. Hoy tenemos un país dividido que desde luego hace un poco más difícil cualquier acción de Estado. ¿Qué recomendación le daría al presidente electo para armar esa estrategia en el sector seguridad? Desde ya, pues deben haber unas estrategias a trabajar. Él las ha anunciado, el tema del bloque de seguridad urbana, pues llama la atención en la medida en que va a trabajar de manera directa con los alcaldes. La recomendación de las ciudades capitales, de algunas ciudades capitales, la recomendación mía es que efectivamente puede concentrar esfuerzos en aquellas ciudades y municipios donde hay mayor concentración de violencia y delincuencia. Podría decir que cerca del 9-10% de los municipios de Colombia es donde se concentra el 80 y 90% de los delitos. Podría decir que en 14, 15, 16 ciudades capitales habría que concentrar los esfuerzos. Entonces hay que concentrar los esfuerzos porque además los recursos son pocos. Y debe ser también claro con los colombianos, va a tener que conseguir recursos nuevos, va a tener que poner impuestos. Esto no es con la plata que hay, porque la plata que hay no alcanza. Y el gobierno que sale ya casi que deja comprometido los recursos de inversión, sobre todo en temas de la fuerza pública a través del Ministerio de Defensa. Dejó comprometidos todos los recursos de inversión futuros a 4, 5, 6 y 8 años. Eso va a dificultar mucho, y el presidente va a tener que salir a decirle a los colombianos que requiere recursos y que va a conseguirlos a través de un impuesto que seguramente desde luego no va a gustar en la mayoría de los colombianos, pero hay que conseguir esos recursos. Lo tercero es, como decía, trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, trabajar desde luego respetando los derechos humanos, obviar esa idea de crear megacárceles como las que tiene Bukele. Esas cárceles lo que se han dado, no solamente en El Salvador, es una violación sistemática de derechos humanos. No a todos, pues no todos los que están ahí son delincuentes, eso hay que, por eso está siendo investigado, digamos, ese proyecto y esa idea y ese gobierno en las megacárceles. En Ecuador se hizo una megacárcel muy parecida a la de El Salvador, y hoy ya tiene problemas de tuberculosis y de problemas de suicidios de los internos, y ya se habla de violación de derechos humanos. Yo creo que hay que construir cárceles adecuadas, cárceles que desde luego tenga el control del Estado, que sancione de manera ejemplar a los delincuentes, pero que desde luego tenga elementos como una estructura física muy segura que controle absolutamente los movimientos y demás de todos los internos las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero también debe tener buena guardia, distinta al IMPEC. Aquí tenemos una institución completamente corrupta que es la
guardia penitenciaria y es el Instituto Nacional Penitenciario, que tiene muchos problemas de corrupción. Tendrían que tener una nueva guardia, una nueva administración, tendrían que tener esquemas de seguridad, de disciplina y control estrictos, protocolos completamente claros y desde luego programas de resocialización. Yo creo que se podrían construir 5 o 6 cárceles con capacidad cada una para 2.000, 2.500 internos y llegar a 20.000 cupos nuevos, pero se requiere realmente que las cosas se hagan en el marco del Estado de Derecho y no parodiando ideas que hoy están siendo cuestionadas por violación de derechos humanos.